Televidentes, el programa Hablamos Derecho una vez más con ustedes en esta semana. Este es un programa de la Universidad San Gregorio y de su carrera de Derecho. Los invitados de esta semana y en este programa son dos mujeres que tendrán la oportunidad de estar en dos segmentos cada uno. Pero indiscutiblemente la particularidad de la presencia de ellos es precisamente que han sido políticas activas, son formadoras, educadoras y sobre todo viven una lucha constante en la defensa por los derechos de la mujer. Este programa lo vamos a hacer en esta oportunidad con el compañero Jorge Luis Villacreces, el director de la carrera de Derecho, en ausencia de nuestro compañero permanente, el doctor Alberto Vélez. Así que vamos a darle la bienvenida al compañero Jorge Luis Villacreces y luego a nuestra invitada, quien ha sido diputada, fue fundadora de un partido político, es docente universitario, ha hecho pues mucha opinión pública y pues sigue activa indudablemente en la política ecuatoriana. Nos referimos a la economista Cecilia Calderón de Castro. Así que bienvenido, compañero Jorge Luis Villacreces. Muchas gracias, buenas noches, saludos cordiales a todos quienes nos ven a través de la televisión. Por supuesto, un saludo cordial y muy especial al tiempo de expresarle un agradecimiento sincero a nombre de la Universidad y la carrera de Derecho a la economista Cecilia Calderón de Castro. Este es un programa con enorme trascendencia. Hace pocos días se ha conmemorado el Día de la No Violencia contra la Mujer y ha habido un hecho importante en la política legislativa, cual es la aprobación de una ley de protección al respecto. Eso merece, así como siempre, una discusión especial. Es oportuno hablar de políticas, hablar de prevención, hablar de normativa y hablar de consecuencias en esta lucha por una sociedad mejor a través de la protección de los derechos de la mujer y la no violencia de la mujer. Gracias, compañero Luis. Cecilia Calderón, un gusto tenerte y gracias por la oportunidad de participar en este programa Hablamos Derecho de la Universidad. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Yo feliz de compartir en esta mesa contigo, Marcelo, en tu calidad de rector de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, y de usted, doctor Villacreces, director de la carrera de Derecho. No soy abogada, pero efectivamente hemos compartido una curul luchando por la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Así que aquí estamos para conversar sobre este tema que tanta trascendencia tiene para la vida de nuestra patria. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Y bien lo señalaba el compañero Jorge Luis Villacreces. Hay una normativa recién aprobada respecto de la no violencia contra la mujer. Hace pocos días, efectivamente, el 25 de noviembre se celebró un año más del Día Clásico de la No Violencia contra la Mujer. Se recordó mucho el asesinato en 1960 de 3 hermanas dominicanas llamadas las Mariposas, que fue precisamente el antecedente para que las Naciones Unidas pudiera finalmente en el año 1981 declarar el día 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra la Mujer. Ecuador ha adscrito a algunos convenios internacionales sobre la no violencia contra la mujer. Han habido una serie de códigos, de leyes que han ido de alguna manera tratando de cubrir actos violentos, tipificándoselos como delitos, pero al final de cuentas, ya sacando una conclusión, ¿se ha logrado precisamente, Cecilia, el hecho de evitar agresiones más contundentes respecto a la mujer con la expedición de estas leyes? Bueno, lamentablemente todavía la violencia contra las mujeres es un problema de violación de derechos humanos que está presente en nuestra sociedad, pero también en las sociedades de otros países del mundo, en situaciones de donde hay culturas diferentes, etnias distintas, pero por eso las Naciones Unidas han considerado que la violencia contra la mujer es un problema grave de violación de derechos humanos permanentes y que es necesario que todos los países del mundo se comprometan en su lucha para vencer este mal, porque al violentar a la mujer se violenta a la familia, a todos sus integrantes, siendo la familia la base de la sociedad del Estado. La violencia contra la mujer tiene su causa en los desequilibrios de poder real entre el hombre y la mujer. Son años de años, son siglos
de que la mujer ha sufrido discriminación, y esto ha llevado a que esas relaciones que no son equitativas de poder hagan que uno de los hombres, sobre todo, puedan abusar de las mujeres y violentando no solamente física, psicológicamente, sino violentando patrimonialmente, económicamente, laboralmente y políticamente. El Ecuador, desde que suscribió las convenciones internacionales para luchar contra la violencia a la mujer, ha dictaminado que tiene que tener políticas públicas contra este mal. Sin embargo, yo creo que no han sido lo suficientemente eficientes ni eficaces. A través de la organización de colectivos de mujeres se logró impulsar lo que se llamaba Ley 103 o Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Sin embargo, esa ley prácticamente quedó abolida cuando se aprobó el nuevo Código Orgánico Integral Penal, dejando, desde mi punto de vista, en la indefensión a muchas mujeres que sufren violencia. Siendo una violencia permanente, como se la admite, se la reconoce de manera pública, las agresiones contra las mujeres, teniendo el Estado la obligación, al haber estado adscrito a convenios internacionales, debería ser un deber del Estado establecerlo como políticas públicas. Si nosotros recurrimos al artículo 3 de la Constitución, dice cuáles son los deberes del Estado. Y habla de la lucha también para evitar la violación a los derechos humanos. ¿Sí? ¿Encaja en la misma proporción cualquier derecho humano que el de las agresiones a las mujeres? Efectivamente, la Constitución dice que la principal obligación del Estado ecuatoriano debe ser luchar para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos garantizados en la Constitución. Y el derecho a vivir sin violencia, el derecho a una vida sin violencia, es uno de los derechos garantizados en la Constitución. Y todos los derechos son iguales. Y entonces es obligación del Estado, no solamente por la Constitución, sino también porque ha dictado anteriormente decretos estableciendo como políticas públicas la lucha contra la violencia a las mujeres. Pero esto tiene que pasar de la mera declaración en una resolución, en una ley, a efectivamente se den esos procesos, ¿no? Y yo, desde el punto de vista mío como economista, creo que muchas de las cosas determinadas en la ley se van a quedar en el aire si es que no se ponen los recursos suficientes para esa lucha. Entonces usted puede decir, se crea un sistema para la protección de mujeres. Pero bueno, ¿pero cómo se crea? Con recursos, porque hay que poner gente capacitada, hay que educar, hay que capacitar, hay que dar instructivos en la educación. Tenemos que preparar a maestros y maestras para que sepan cómo asumir responsablemente los procesos educativos con equidad de género. Tenemos que ir a capacitar al Ministerio de Salud, por ejemplo, para que el tema de equidad de género sea un eje transversal en todas las políticas de salud. Y en la Administración de Justicia tiene que ser capacitados todos los operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados, personal de apoyo, con conceptos de equidad de género. Entonces, y además, creo yo que hasta los gobiernos locales deben tener los espacios suficientes para dar apoyos a las familias cuando la madre o algún integrante de la familia es violentado. Y tiene que haber los apoyos psicológicos y la restitución de derechos para cuando una mujer o cualquier miembro de la familia es violentado. Economista, doctor, permítanme proponerles, este es un programa de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio, a través del cual pretende proyectar hacia la sociedad conocimiento y escenarios de discusión. Permítame en tal contexto, tomando como antecedente lo dicho, proponerle o plantearle un esquema de conversación. Este problema de la no violencia contra la mujer, que es un problema integral, mirado primero desde el punto de vista cultural, mirado desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de las tradiciones, desde el punto de vista de la evolución de la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo planteamos estrategias para construir a partir de realidades culturales esta nueva identidad del ecuatoriano que lucha en contra de este tipo de violencias? Bueno, yo creo que el cambiar patrones culturales no es fácil y no es rápido. Son generaciones que poco a poco van cambiando, porque si hay una generación que ha sido educada por una generación anterior en patrones
de hegemonía patriarcal, machista, no va a ser tan fácil decir, hay una ley que dice que no se debe maltratar a la mujer y ya hay el cambio. Eso es imposible. A tal punto esto es imposible que el día de hoy en la mañana, cuando se discutía con los alumnos este tema, los alumnos planteaban, pero a mí mi madre me dijo que yo tengo que servir a mi marido, y que si yo le pido a mi marido que planche, dice, ella se escandaliza, mi madre, porque dice, los hombres no pueden planchar. Y bueno, pues entonces eso te da la pauta de que todo es un proceso, porque esa chica hoy universitaria y que casada con un hombre universitario, ambos conscientes de sus derechos, que se ayudan mutuamente en el hogar, ellos han roto esa situación cultural con sus padres, ese esquema, y ya sus hijos ya van a tener una nueva mentalidad, porque sus hijos van a crecer viendo al padre y a la madre compartiendo tanto las labores domésticas como las labores fuera de la casa, porque los dos son profesionales preparados que trabajan fuera del hogar ejerciendo una profesión, porque ahí creen que se realizan plenamente como seres humanos, pero en la casa comparten el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, de la casa. Entonces esos chicos ya van a vivir una nueva situación. Entonces esperamos que haya procesos de esta naturaleza. Yo creo mucho también en la capacitación y por tanto habría que fortalecer las organizaciones de mujeres para que sean ellas las capacitadoras de las madres de hoy, para que las madres y las maestras sepan educar con equidad. Y educar con equidad es educar a niñas y a niños, que no se vuelva a decir patrones como que los hombres no lloran, y entonces confundiendo la sensibilidad o el dolor con la fortaleza viril, cosa que no tiene nada que ver. O decirle a las niñas, ay, eres una machona porque te subes a un árbol, cuando nosotros después, en la vida adulta, esperamos que esa mujer sea fuerte para asumir las responsabilidades que la vida le dé. Bien. Cecilia, tenemos que irnos a unos anuncios institucionales. Este es un programa de la Universidad San Gregorio y en esos anuncios demostramos las carreras que la universidad tiene a la comunidad, así que pues regresaremos después de unos minutos para seguir con esta entrevista contigo, así que ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico,
psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Regresamos después de los anuncios institucionales con Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y de su carrera de Derecho. Esta noche hablamos de la no violencia contra la mujer y tenemos una ilustre invitada que llena de alegría este set, la economista Cecilia Calderón de Castro. Trataremos de continuar en el contexto de lo que estamos conversando. Y una vez que habíamos tocado el plano cultural en este problema del machismo y como consecuencia del machismo, la violencia en contra de la mujer que nace normalmente en el hogar, a mí me gustaría terminar planteando educación y autonomía económica, autonomía financiera, capacidad de realización en la parte financiera versus este problema de la violencia en contra de la mujer económica. Pues me encanta cómo usted lo ha enfocado, porque yo personalmente creo que una de las estrategias más importantes para romper con estos ciclos de violencia familiar es el que la mujer se eduque para que conozca sus derechos, para que conozca su historia, que conozca de sus logros, pero que también se capacite para tener una vida económicamente autónoma, para que pueda tener ingresos propios, sea que pueda, a través de la educación, opte por un puesto laboral, pero también a través de emprendimientos personales o familiares, de lo que hoy se llama la economía popular y solidaria. Entonces, quizás un arte que tenga la mujer, una artesanía que la sepa hacer, la puede convertir en un emprendimiento económico que le va a permitir ingresos autónomos con los cuales ella va a aportar a la familia y le va a permitir como sentirse mejor, dueña de sí misma, segura, con su autoestima elevada, que va a parar cualquier situación de violencia. Porque lamentablemente las personas que no sufren violencia dicen, pero ¿cómo lo aguanta? ¿Cómo soporta? ¿Por qué no lo manda a este hombre de su casa que la humilla diariamente, que la insulta diariamente, que violenta incluso hasta económicamente, en todos los sentidos? Y es porque desde pequeña le enseñaron que tiene que ser sumisa y esperar que el marido le dé el poquito de plata con la cual la chantajea, y ella tiene miedo de decirle, a mí me respetas, tú no me tocas ni un pelo, yo no soy alfombra de nadie, esto no es un matrimonio, y yo veré por mi hija, porque se muere de miedo de que le falte el pan para sus hijos. Entonces, por eso la mujer tiene, y las madres tienen que educar a sus hijas con capacidad de luchar económicamente por su autonomía, por tener ingresos propios, porque eso eleva la autoestima y es una barrera inmediata a la situación de la violencia. Esa posición, Cecilia, es diríamos, una visión muy positiva y de hecho pues, auguramos que sea y que se pueda lograr. Pero miremosla desde una realidad. Hombres educados, capacitados, no tienen oportunidad de trabajo. Mujeres inteligentes, educadas, preparadas, no tienen capacidad de trabajo. Frente a ello, si no hay entonces esa capacidad económica que le permita tener precisamente esa suficiencia económica capaz que logre esa autonomía dentro del hogar y no permitir desde su propia autoestima ese abuso que pueda tener su conviviente, su pareja, su esposo, su cónyuge, ¿qué hacer entonces frente a ello? Tenemos que buscarle una alternativa, no tiene recursos económicos. Está el marco legal, ¿sí? Como una especie, en este caso, de manto para evitar que aquello ocurra. Los congresos ecuatorianos o la asamblea actual, como se denomina, han creado tal vez ese marco regulatorio preciso, adecuado para frenar este tipo de abusos. Bueno, yo creo que hay otras estrategias que también van por el lado económico, que se han venido dando en el país
pero que hay que luchar para que no se las quiten, incluso para que vayan más adelante. Por ejemplo, cuando en el país se decide que exista un bono de desarrollo humano, se establece como política que el bono se le dé a mujeres que tengan hijos menores de 14 años. Yo sé que es un dinero mínimo. Yo como economista sé que eso no es una demagogia porque los subsidios de esta naturaleza existen en todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Aquí se lo ha querido denigrar este bono. Yo creo que es importante, especialmente porque llega a las mujeres más pobres, que son las más vulnerables. Y entonces, $50, usted sabe que no es mucho, pero le ayuda a la mujer a tener autonomía, aunque sea para ese dinero. Otra de las cosas importantes es la seguridad social que el Estado debe brindar a todas las mujeres. Esto incluye algo que en la época en que estuvimos en el Congreso empezamos y lo trabajamos, que la seguridad social debe ser universal para todas las mujeres, porque el trabajo doméstico es un trabajo productivo, y aunque la mujer no haya aportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Estado le debe garantizar la seguridad social, porque incluso el derecho a la seguridad social está garantizado en la Constitución. Y así también otras políticas públicas en materia de salud y de educación tienen que ser dictadas con equidad de género para poder entonces amparar a estas mujeres para elevar su autoestima y luchar contra la violencia. ¿Ya? Y yo creo en la economía popular y solidaria. En la Universidad Católica hay una cátedra que se llama Economía Popular y Solidaria, justamente porque es la manera de que personas con muy escasos recursos puedan emprender, ¿ya? Incluso una madre que sale con un fogón a vender tortillas los viernes, sábados y domingos es un emprendimiento que le puede dar mayor fortaleza para enfrentar muchísimos problemas. Economista, esta es una pregunta necesaria. Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, entre todo otro conjunto de políticas públicas y estructuras normativas que pretenden erradicar la violencia contra la mujer. La pregunta es, ¿el poner a la mujer en una posición de vulnerabilidad per se no es peyorativo? ¿No contribuye la propia naturaleza del enfoque de toda esta construcción de una política de protección? ¿No contribuye o conspira más bien contra esta naturaleza autónoma, libérrima de una mujer preparada, bien formada, que puede salir adelante por sí sola? No, yo creo que no. Mire, también hablando de mujeres, no todas somos exactamente iguales. Hay mujeres que por su proceso educativo están en otro nivel, y lo que ha pasado es que estas mujeres que la educación, su trabajo las ha llevado a cierto nivel, tienen en estos momentos una gran brecha con la gran mayoría de mujeres que no han tenido acceso a la educación y que no tienen trabajos autónomos y que están y son realmente vulnerables. Y son vulnerables más aún cuando están en proceso de sus niños pequeños o en procesos de embarazos, etc. Y entonces lo que también hay que trabajar es en fortalecer los liderazgos de mujeres, para que aquellas mujeres que llegan a los puestos donde se toman decisiones sepan que tienen que trabajar pensando en la equidad de género. Entonces ese sí es un reclamo que tenemos algunas de las que hemos sido luchadoras en el pasado, las históricas nos dicen algunos, por haber logrado leyes y posiciones a favor de la mujer, que cuando vemos que otras congéneres llegan a los puestos de decisión, se olvidan de que son mujeres, ¿ya? Y no hacen la diferencia, porque nuestra lucha para que la mujer participe, lidere procesos políticos, administrativos, etcétera, ha sido para que hagan la diferencia en la construcción de una sociedad más justa, digna y solidaria, y no simplemente que cambias a un hombre por una mujer, pero que son igual de ineptos, ineficaces, corruptos. Eso no queremos. Y eso es algo de las frustraciones que tenemos quienes hemos luchado por la equidad de género. Cecilia, tú mencionabas en esta respuesta de que precisamente hay mujeres que llegan a
puestos posiblemente importantes, e incluso a la misma asamblea, y escuchamos cómo con su voto contribuyen posiblemente a evitar enjuiciamientos a personas que han tolerado con su actitud administrativa violaciones de derechos de mujeres y por último agresiones a adolescentes de carácter sexual. Entonces uno se pregunta si estas mujeres que ocupan esas funciones no hacen, entonces es necesario seguir incentivando el papel de los colectivos. Los colectivos sociales realmente han jugado, a mi entender, posiblemente un rol mucho más fuerte que el papel de los administradores del Estado. ¿Cómo hacer entonces para que esos colectivos, luchadores de los derechos de las mujeres, no caigan también en una especie de proselitismo político que no opaque su imagen y que sean realmente colectivos que mantengan una independencia de carácter político y su credibilidad en la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, de la no violencia contra la mujer, pueda mantenerse con una altivez, con una credibilidad absoluta? ¿Qué hacer entonces para que esos colectivos tengan ese tipo de imagen positiva en la comunidad? Bueno, yo creo que la responsabilidad frente a esta situación de violación de derechos es del Estado, de la familia y de la sociedad. Y creo yo que durante estos últimos 10 años, uno de los pecados del gobierno de la Revolución Ciudadana fue debilitar las organizaciones sociales y prácticamente aniquilarlas. Y es menester ahora volver a trabajar fortaleciéndolas. Ellas son parte importante de lo que yo llamo la sociedad, pero también los medios de comunicación, también la iglesia, tiene que cambiar de actitud. La academia, efectivamente, por supuesto. Entonces, es toda la sociedad en su conjunto que tiene que participar en estos procesos de educación y de cambio. Cecilia Calderón Guevara? Yo creo que voy a trabajar en fortalecer las organizaciones sociales. No puede permitirse ser histórica, tiene que ser continuar. Ser real. Así es. Bueno, vamos a trabajar. Yo aspiro, primero que creo que hacer política es buscar soluciones a los problemas de la sociedad y que todos estamos llamados a hacer política y que a veces hacemos política en nuestro barrio, en nuestra casa, de donde trabajamos y también en la asamblea, en una alcaldía y también pues en la presidencia de la República. ¿Por qué no? Entonces vamos a ver en cuál de estos estamentos vamos a trabajar en estos próximos años. Muy bien, muchísimas gracias Cecilia Calderón de Castro. Te agradecemos por tu presencia aquí en este programa. Nosotros nos vamos a ir a unos anuncios institucionales y al regresar tendremos a otra invitada. Hemos dicho que tendríamos a 2 mujeres luchadoras. La siguiente ya la verán luego de estos anuncios institucionales. Muchas gracias, economista. Muchas gracias. Muchas gracias. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento de nuestro programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y de su carrera de Derecho. Nuestra invitada para este tercer y cuarto segmento también es otra luchadora insigne. Ha sido asambleísta, diputada en este caso por la provincia del Guayas. También fue parlamentaria andina,
fue académica, es una mujer que hace opinión pública a través de uno de los diarios de mayor circulación en el Ecuador, activista permanente. Me refiero a Anunciata Valdés Larrea, quien pues nos acompaña en este programa, a quien le damos la bienvenida. Gracias Marcelo. Bien, Anunciata, este es un programa, como lo hemos dicho, de la carrera de Derecho. Y frente a ello, hemos visto hace poco que se ha aprobado en la Asamblea Nacional, todavía no ha pasado al Ejecutivo, entiendo, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Y en esta ley se están hablando de otros tipos de violencia. Estábamos acostumbrados simplemente a ver la violencia física, sexual, psicológica. Hoy se está hablando de una violencia de carácter económico, patrimonial, también igual de carácter político. Pues estos son avances o son realmente simples enunciados que a la final no ayudan o benefician efectivamente a la mujer. Bueno, esta ley es básicamente preventiva, por eso su enfoque va más a la prevención y es, como toda ley, cumple también una función de orientación hacia la colectividad sobre una problemática. En este caso, la problemática de la violencia contra la mujer, y al haber tipificado diferentes formas de violencia, lo que hace es visibilizar esa violencia que anteriormente no se la conocía o ni siquiera la identificábamos. Conocíamos la violencia física, el maltrato, pues golpes, conocíamos la violencia psicológica, insultos, desvalorizaciones, conocíamos la violencia sexual, la imposición, violación, etcétera, pero con esta nueva ley se visibilizan otras violencias, por ejemplo, la patrimonial y la económica. Muchas veces las mujeres, cuando no son autónomas, porque muchas veces el mismo esposo o cónyuge les ha dicho, mira, yo no quiero que tú trabajes, yo quiero que tú estés en la casa atendiéndome a mí, atendiendo a los hijos, y muchas mujeres renuncian a trabajar para cumplir ese rol, y luego de unos años pues pasan a ser totalmente dependientes del marido, y el marido a través de la economía las controla. Muchas veces, inclusive mujeres de alta posición económica, tienen tarjetas de crédito, pueden gastar, tienen su vehículo, pero nada está a nombre de ellas. Y si ellas no se comportan como el marido quiere que se comporte, o les aguante lo que el marido quiere que les aguante, les quitan las tarjetas o les quitan sus posibilidades de ingresos económicos. Y de movilización incluso también. De movilización. Entonces es una forma de violencia que anteriormente ni la misma mujer la visibilizaba, ¿no? Hay adicionalmente pues la violencia política, cuando por ser mujer te quieren minimizar, ridiculizar, tratan de una forma comiserativa, mijita, mujercita o queridita o cualquier forma que en definitiva es una violencia. Y también pues violencia social, la violencia que se ve en las calles cuando sobre todo pues chicas jóvenes son con los supuestos piropos que realmente no son piropos sino ofensas, insultos. En definitiva, la violencia en toda su gama de expresiones, pues la ley lo que hace es recogerlas, darles una categoría, darles un nombre, darles una tipificación para que se vaya haciendo conciencia social de que existen diferentes tipos de violencia. Anunciata, previo a darle la palabra a nuestro compañero Jorge Luis Villacreces, que es nuestro director de la carrera de Derecho. Pues bien, entonces podríamos entender que ya estamos visibilizando otros tipos de violencia. Así es. Pero en el argot político en el cual usted se ha desenvuelto por mucho tiempo, las mujeres que participan en política no son en muchísimos casos de manera voluntaria. O sea, no hay todavía ese espíritu, esa efervescencia de participar. Y cuando por mandato legal se las incorpora en un proceso electoral y dicen porque hay que cumplir con lo que señala la ley, una paridad que hay que mantener en el mismo número, varones y mujeres, y entonces las organizaciones políticas no tienen a los cuadros debidamente preparados porque no hay voluntad. ¿Qué hacer entonces para que no se constituyan realmente en un relleno, como se dice en el argot político, sino que sean verdaderas lideresas que puedan demostrar el conocimiento y ese carisma de carácter político?
Bueno, yo diría que con la misma vara que están midiendo a las mujeres políticas deberían de medir a los varones políticos y no creo que haya gran diferencia. Es decir, no creo que los varones en el ejercicio de la política hayan hecho una gran diferencia en capacidad, integridad, voluntad, espíritu de servicio a la comunidad. Y ocurre que cuando las mujeres están haciendo algo similar, pues es a la mujer a la que se la critica. Entonces ya desde ahí ya estamos viendo una diferente forma También sería de una valorar. violencia. No, en este caso no diríamos violencia porque no tiene esa característica, pero sí es una discriminación, ¿no? Es una discriminación. Por otro lado, justamente con Cecilia Calderón, con Mireya Dunn, cuando estuvimos en la Comisión de la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia, y que tú también estuviste de diputado, logramos la ley de cuotas, justamente para posibilitar el ingreso de las mujeres. Pero ¿qué es lo que luchamos nosotros? Para abrir un espacio que estaba cerrado, porque hasta ese momento las mujeres prácticamente estábamos ausentes de la política. Cuando yo fui por primera vez diputada, habíamos 3 mujeres en el Congreso, y en la segunda vez éramos 17, en definitiva, dentro de un grupo de más de 100 varones. El espacio era mínimo para mujeres, y lo que nosotros luchamos, y estamos felices y contentas de haberlo logrado, es darle la oportunidad a las mujeres de ingresar al camino de la política. ¿Cómo ejercen las mujeres ese derecho? Es responsabilidad de las mujeres, en primer lugar, pero también de los partidos políticos, de escoger a las mejores mujeres para que lleguen al poder y puedan hacer un buen liderazgo. Pero ¿qué ocurre? Que no ponen a las mejores, sino a las más dóciles en el partido, a las mujeres, a los cónyuges, a las secretarias, en definitiva, o a las amantes, en definitiva, personas que ellos pueden influenciar y las pueden utilizar. Entonces ya de entrada no están escogiendo el mejor elemento, están escogiendo a las más dóciles, a las manejables, y el resultado pues es lo que lamentablemente estamos viendo. Desgraciadamente, así es. Doctora, saludos cordiales a nombre de la carrera y bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. En contextos normativos, por supuesto, más allá de todas las realidades que compartimos, creo que todos, porque vivimos en una sociedad en donde evidentemente el machismo como herramienta construye una política de violencia constante en contra de la mujer, pero más allá de eso, analizado en un contexto estrictamente normativo, vivimos un Estado constitucional de derechos y justicia, en donde los derechos fundamentales y todas las estructuras contenidas en la Constitución tienen la facultad de ser justiciables, de poder ser demandadas o reclamadas en instancias jurisdiccionales o administrativas. En ese contexto, la Constitución de 2008 declara y garantiza la integridad física, la integridad psíquica, moral, y conceptualiza una noción integral de una vida libre de violencia como manifestación jurídico-política general. ¿Por qué eso no es suficiente en un Estado de Derecho y Justicia en donde podría invocarse a partir de una cultura sólida y de una política pública clara de igualdad, podría generarse una protección integral a favor de la mujer como sector vulnerable de violencia del hombre? Porque revertir una situación cultural de siglos no es fácil. Lograr que toda una colectividad comience a valorar y aceptar a las mujeres con iguales capacidades, actitudes y posibilidades que los varones, en una sociedad que se nos ha educado justamente para tener diferentes visiones y diferentes actitudes, es un trabajo a largo plazo. No podemos pensar que en una sola generación pueda darse esos resultados. Tiene que haber un trabajo sostenido que permita que vayamos vislumbrando una nueva sociedad donde hombres y mujeres, aunque somos diferentes, no seamos desiguales, porque evidentemente, y gracias a Dios, somos diferentes, pero esa diferencia no nos debe llevar a tener desiguales derechos ni oportunidades, sino más bien nos debe llevar a complementarnos y a desarrollar lo mejor que cada uno de nuestros géneros tiene. Por lo tanto, a eso es que nos encaminamos. Si nosotros pudiéramos ver al pasado, todos los siglos, yo mismo cuando ingresé a la universidad, también éramos 7 mujeres y ahí habían más de 200 hombres, y los profesores nos decían, aquí vienen las mujeres a buscar marido, y nos trataban de forzar a dejar los estudios. En definitiva, cuando yo comencé a estudiar Derecho en el Código Civil,
lo primero que decía es la mujer le debe obediencia al marido, no puede salir de la casa sin permiso, no puede ser testigo, no puede declarar, no puede salir del país, no puede dar testamento. En definitiva, éramos unas inhábiles totales. Y eso, hasta la fecha, hay una gran diferencia. Hay una lucha de mujeres que hemos realmente trabajado fuerte para que esos resultados se den y se han dado. Entonces, no querramos cambiar el mundo de un día para otro. Los cambios se han dado, han sido positivos, han sido muy intensos y es necesario que esos cambios se vayan asentando, que esos cambios se vayan asumiendo, que las nuevas generaciones, como ya ocurre, vean normal que un hombre o una mujer dirijan un país, vean en la asamblea hombres y mujeres debatiendo, vean en las Fuerzas Armadas unas mujeres pilotos, es decir, eso va creando una nueva conciencia colectiva que no es de la noche a la mañana, son esos niños y niñas que ahora ya nacen con otra visión, que luego van a tener también otro tipo de relación. Entonces, no querramos apresurar a la historia, tenemos que ir valorando lo que hemos logrado, no desesperarnos, ni insistir tanto en los cambios, solamente exigir que se cumplan, es decir, ir avanzando en el cumplimiento de esos derechos, tratando realmente pues de que la sociedad vaya avanzando hacia lo que es beneficioso para todos, porque la violencia no solamente afecta a las mujeres, en muchos de los casos la violencia extrema, que es el femicidio, el hombre termina suicidándose y los hijos quedan huérfanos. ¿Qué tragedia más grande que esa puede haber? Así es. Y por lo tanto, la violencia es un mal que daña, destruye a la mujer, la familia, la sociedad y todo el entorno, y nadie puede querer tener ese tipo de sociedades. Es una sociedad violenta, nacida de generaciones de violencia que tiene que ser revertida, pero tiene que ser revertida con procesos sostenidos. Muy bien, nos vamos a ir a unos anuncios institucionales y regresaremos nuevamente para continuar con nuestra entrevistada, Anunciata Valdés. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Hola amigos, soy Ana Cristina García, estudiante de Arquitectura de la Universidad San Gregorio, y hoy quiero contarles algo que quizás ustedes no conozcan. ¿Sabían ustedes que la universidad tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sociedad a través de la generación de conocimientos y la formación de profesionales competentes, con el fin de lograr la excelencia académica? Ser líderes en investigación e innovación, ser promotora del desarrollo, la cultura, la identidad y el pensamiento, sustentada en el humanismo, los valores y la vinculación con la sociedad. Pero esto es algo que no se consigue de un día para otro, se necesita de mucha planificación y trabajo arduo. Es por esto que se creó el PEDI. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el PEDI? PEDI significa Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y no es nada más ni nada menos que el plan que reúne todas las metas y estrategias planificadas por 5 años. Este contempla 5 objetivos que son el académico, el investigativo, el de vinculación con la sociedad y cultura, el de bienestar universitario y el de gestión institucional. ¿Qué se quiere lograr con ellos? Es simple, tener una gestión de calidad. Y debemos recordar que todos somos parte de la planificación institucional.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Regresamos después de los anuncios institucionales con el cuarto segmento de este programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. Hablamos Derecho con la doctora Anunciata Valdés. Doctora, para continuar en la línea de la conversación que llevábamos adelante, yo la escucho con mucha ilusión, por cierto, porque resulta que esta lucha, este proceso de transformación al que podríamos llamarle una verdadera revolución cultural, tiene como fin último el equilibrio. ¿Cómo miramos este proceso de transformación, que es una verdadera revolución, desde el punto de vista de este equilibrio, doctora? Sí, efectivamente, este proceso de cambio es una verdadera revolución. Diríamos que es la revolución más grande al que se ha enfrentado la humanidad, porque es la revolución de la mitad de la sociedad, de la mitad de la humanidad que somos las mujeres, y eso implica una lucha que tiene como objeto, no como en otros sectores discriminados que han luchado por eliminar al dominante, es decir, en la lucha de los negros, de los esclavos, o cualquier tipo de lucha de sectores marginales o esclavizados, ha dado como consecuencia o resultado, la meta ha sido llegar a dominar o revertir la situación. Las mujeres no luchamos por revertir la situación, no queremos ser dominantes, no queremos caer en lo mismo que hemos sido víctimas y aspiramos a que los cambios se hagan por la vía de la comprensión y de la colaboración del hombre y la mujer. Propugnamos una sociedad no de revancha, propugnamos una sociedad de solidaridad, de apoyo y lógicamente de comprensión desde el entendimiento de que es beneficioso para ambos, porque el varón también es víctima de la sociedad machista. La presión que sobre el varón se ejerce desde chiquito de que él es el proveedor, y en sociedades como las nuestras cada vez hay menos posibilidades de ingresos, eso frustra mucho al varón que se siente que no está cumpliendo su rol. Y por otro lado, el hecho de que el hombre se lo identifique, su fortaleza, en base a limitar sus sentimientos, también afecta y da como resultado problemas de salud y muchas veces infartos prematuros. Es decir, este tipo de sociedad que nos ha dividido a los hombres y las mujeres, que nos ha enfrentado tratando de que un género o un sexo trate de dominar o domine al otro, es perjudicial para todos. Y la lucha de la mujer, que realmente es una revolución cultural, es una lucha de integración y de comprensión para que la familia logre ser el espacio de armonía y de comprensión que estamos llamados a ser. Bueno, yo en esa misma línea invitaba justamente o meditaba, reflexionaba mientras respondía a Anunciata. Cuando se busca precisamente ese tipo de comprensión mutua, hay que trabajar mucho también desde la academia, desde las escuelas, en los colegios. Yo creo que hay una necesidad imperiosa de acabar con este complejo machista, pero en ello tiene que ver también la propia sociedad. Es decir, hablábamos con Cecilia Calderón sobre el aspecto normativo, el aspecto legal, que es importante. Por otro lado, el tema de la superioridad económica de la mujer o del mejoramiento de su economía para buscar esa autonomía económica, ¿sí o no? Pero nos queda la formación. Hoy se ha reducido un alto índice de analfabetismo. Y no es que estamos liberados, pero se ha reducido. Pero sin embargo necesitamos políticas públicas que permitan que precisamente se llegue a jardín, escuela, colegio y universidades a lograr precisamente este tipo de análisis y de reflexión. Entonces, ¿cómo hacer para que el Estado trabaje con políticas públicas que permitan que precisamente en la formación de la niñez y la adolescencia pueda realmente concebirse ese cambio y lograr entonces desde estas nuevas generaciones entender
que no puede haber esas desigualdades y que más bien debe haber ese compromiso mutuo, ¿sí? Esa comprensión para que los hogares fundamentalmente puedan convivir en paz y sin superioridad ni del uno ni del otro. Porque también tenemos que reconocer, aunque muy mínimo, existe también en algunos casos una superioridad de mujeres sobre hombres, que es algo muy pequeño, pero no queremos tampoco que ocurra aquello. Bueno, hay superioridades congénitas o adquiridas, es decir, hay superioridades, una mujer puede nacer más inteligente que un varón. Indudable. Y hay otras superioridades que son productos del esfuerzo, de la lucha, etc. No es que estamos queriendo homogeneizar a todos, que todos seamos iguales, porque eso no es posible. Lo que queremos es tener igualdad de posibilidades de demostrar nuestras actitudes, nuestras capacidades. Entonces, no estamos por una homogeneización, sino simplemente por darnos a todos, hombres y mujeres, similitud de oportunidades. Ahora bien, yo creo que una sociedad tenemos que verla en su conjunto. Diríamos que cada institución es como un vaso comunicante, es decir, que nos integramos en una forma armónica, como lo hacen los vasos comunicantes, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar que sea solo la academia o los medios de comunicación o la familia o las políticas públicas del Estado. No, porque cada una influye en la otra. La que está más fortalecida, vamos a suponer la academia, va a generar cambios en profesores y alumnos que luego van a influir en nuevas familias. Una familia fortalecida, una familia que realmente ya tenga un enfoque en valores, equidad de padre y madre, va a influir para que esos hijos tengan otro tipo de comunicación en el trabajo. En otras palabras, toda la sociedad es la que tiene que enrolarse o asumir su tarea, y en una sociedad, en cualquier sector, de cualquier lado, donde se avance en el desarrollo de la comprensión de la importancia de una equidad de género, va a influir sobre otros sectores como lo hacen los vasos comunicantes en física. En todo caso, el énfasis tiene que darse desde la visión de la misma sociedad. En un determinado provincia o cantón puede ser que sea la escuela donde hay un profesor que tiene una visión y fomenta en los alumnos una nueva comprensión que a su vez lleva a la familia de esos niños y niñas a un cambio, y eso influye porque los entrevistan. En definitiva, la sociedad es dinámica. No podemos decir la academia tiene esta importancia, las políticas públicas, no, todo. Cada uno tiene su responsabilidad. No estar esperando que otro lo haga. La responsabilidad de una vida sin violencia para todos, para hombres, mujeres, niños, es de todos. ¿Y cuál es lo más importante? Hacer de nuestra vida una vida de paz, una vida de armonía, una vida de respeto, y enseñar esos valores a nuestros hijos. Con eso estamos contribuyendo a una vida libre de violencia. Sin duda alguna, doctora. En el contexto de este proceso, y siempre el tiempo conspira contra conversaciones tan interesantes y tan útiles para nuestros televidentes, me gustaría hacerle dos preguntas en una, a partir del marco normativo y de la discusión esta de políticas públicas y de cultura, porque me parece que son ejes transversales en esta lucha. Desde el punto de vista normativo y en cuanto a la Ley Orgánica Integral de Prevención de Violencia contra la Mujer que se discute, ¿cómo se contextualiza a partir de una estructura normativa esta cuestión de la prevención en aras de la erradicación? Y por supuesto, como consecuencia necesaria, la discusión de la reparación de los derechos vulnerados desde el punto de vista de estos cuerpos legales. Sí, en la prevención, en este cuerpo legal que recién se ha aprobado, da el énfasis en políticas públicas a través de todas las instituciones del Estado, todos los ministerios, todas las instituciones de seguridad, lo que son operadores de justicia, policía, todos como integrantes de una determinadas funciones que desde su óptica van a contribuir a prevenir la violencia contra la mujer desde el enfoque que cada una de estas instituciones tiene. Y en la ley se establece ya lineamientos para cada una de esas instituciones, es decir, que ya la ley da como una hoja de ruta
para que cada institución la implemente a través de reglamentos, de instructivos o de diferentes tipos de normativa. Y eso creemos que es importante siempre que se asignen los recursos suficientes en cada institución para que se cumpla con esas políticas, porque si no va a quedar como una jura a la bandera y van a quedar como simplemente buenas intenciones. Y realmente dentro de este proceso la ley entiende que no solamente tiene que prevenirse, sino que es inevitable, mientras no cambie la sociedad, que se va a seguir dando violencia. Esperamos que cada vez en menor énfasis, pero va a seguir dándose. Entonces no solamente es cuestión de sancionar al agresor y de proteger a la víctima, sino de resarcir sus derechos. Y desde ese punto de vista, esta ley establece justamente todo unas normas, unas disposiciones encaminadas a que esos derechos vulnerados no solamente estén reparados, digamos, entre comillas, porque se sanciona al agresor, sino porque los aspectos que fueron afectados, los bienes, la reputación, aspectos de trabajo que haya tenido la mujer que dejar, etcétera, todo eso tiene que ser reparado, restituido, para tratar de esa forma de que haya una verdadera justicia. La participación de los tenientes políticos... es muy importante. Qué bueno, Marcelo, que preguntas eso, porque una de las cosas importantísimas de esta ley es de que le establece competencias actualmente a las juntas de protección de derechos que existen en cada cantón, a los tenientes políticos y a los comisarios de policía, para dar las boletas de auxilio y las medidas de amparo que señala la ley, que son muy amplias, en forma emergente. Es decir, ya las mujeres no van a tener que ir ante un juez, ante un fiscal, a que las investiguen, no. Tiene que ir ante la autoridad más cercana de las que he mencionado, y ellos están en la obligación de darle la medida inmediata de protección y auxilio. Para prevenir, que puede ser la salida del agresor, la restitución de la víctima, la protección policial, etcétera. Después de que ha dado esa orden, esa autoridad, en 3 días, pasa esa autoridad el expediente a los jueces para que ya los jueces confirmen o no el hecho, ¿no? Pero creo que eso es algo muy bueno, muy importante y muy operativo. Es decir, es algo que va a funcionar. Próximo, inmediato. ¿Y Anunciata Valdés en el futuro 2018? Bueno, Anunciata Valdés sigue trabajando por los derechos de las mujeres. Sigo en todo lo que tiene que ver, pues, con generar opinión pública, como lo estoy haciendo en este momento. Y sobre todo, pues, tratando de vivir la vida intensamente, porque creo que esa es la mayor meta que tiene todo ser humano. Muchísimas gracias, Anunciata. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Por estar aquí en este programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio. Nuestro agradecimiento tanto a Anunciata como a Cecilia Calderón por habernos acompañado en este programa, luego de haber participado en un debate precisamente con los estudiantes de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. A los televidentes, muchísimas gracias. Gracias, compañero Aurelio Villacreces. A usted, doctor. Y gracias a todos por habernos permitido llegar a su hogar. Nos veremos la próxima semana.